Estás viendo Hoy en el Mundo en Revolución, el canal donde revelamos los conflictos y verdades que los grandes medios prefieren callar. Suscríbete ahora para no perderte nada. Hola, eu sou Alejandro Reyes. Bienvenidos a Hoy en el Mundo en Revolución. Hoy es el día 647 del conflicto en Gaza, y a pesar de las negociaciones que continúan entre Israel y Hamás para alcanzar un alto el fuego, las fuerzas de defensa de Israel, junto al servicio de inteligencia Shin Bet, mantienen su ofensiva con intensidad. En un comunicado conjunto emitido hoy, ambos organismos confirmaron la eliminación de un alto comandante de Hamás, Muhammad Nasser al-Qita. Qita no solo formaba parte del aparato de inteligencia militar del grupo, sino que también estuvo directamente involucrado en los atentados del 7 de octubre y mantenía cautiva en su propia vivienda a la rehén israelí Emily Deari. Este anuncio llega en un momento crucial, cuando la comunidad internacional observa con atención los avances, o la falta de ellos, en las negociaciones por la paz. Según fuentes militares, Muhammad Qita fue abatido a inicios de junio durante una operación de precisión en la ciudad de Gaza. Su rol dentro de la inteligencia de Hamás lo convertía en un objetivo prioritario. Las autoridades israelíes sostienen que su neutralización representa un golpe significativo a la capacidad de planificación y coordinación del grupo extremista. La figura de Qita era considerada clave dentro de los mecanismos operativos de Hamás, especialmente en lo que respecta a la retención de rehenes israelíes y la diseminación de información táctica. La joven Emily Deari, una de las muchas víctimas del secuestro masivo del 7 de octubre, fue mantenida en condiciones inhumanas, y su rescate, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se considera una prioridad nacional para Israel. Mientras tanto, el ejército israelí ha intensificado los ataques sobre el enclave costero, alcanzando más de 100 objetivos estratégicos solo en las últimas 24 horas. Estos objetivos incluyen infraestructuras subterráneas, depósitos de armas, puestos de comando y estructuras utilizadas como centros logísticos por Hamás y la Yihad Islámica. Los ataques son realizados por 5 divisiones del ejército, con decenas de miles de soldados desplegados en toda la franja de Gaza. La operación abarca desde el norte en Beit Hanun hasta los límites con Egipto en el sur, lo que refleja un avance terrestre coordinado con bombardeos aéreos. Uno de los incidentes más complejos reportados fue la destrucción de un túnel en la zona de Bani Suheila, al norte. En esa misión, la Brigada Givati identificó y demolió una red de túneles destinada al contrabando de armas y movimientos tácticos de milicianos. Simultáneamente, la División 99 dirigió ataques aéreos para evitar la colocación de bombas improvisadas en rutas utilizadas por patrullas terrestres israelíes. No obstante, ni siquiera estas operaciones quirúrgicas están exentas de errores trágicos. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron públicamente que un ataque cercano a un centro de distribución de agua en Gaza resultó en víctimas civiles, tras el fallo de una de las municiones guiadas. El suceso ha generado una oleada de críticas y llamados a la moderación por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Este tipo de incidentes reaviva el eterno dilema de la guerra moderna: cómo alcanzar objetivos militares en áreas densamente pobladas sin poner en riesgo a civiles inocentes. En medio de estas tensiones, la comunidad internacional intensifica la presión para que ambas partes lleguen a un acuerdo inmediato de alto el fuego. Mientras las tropas israelíes continúan con sus operaciones sobre el terreno, surge una nueva y controvertida propuesta que ha generado intensos debates tanto dentro como fuera de Israel: la creación de una ciudad humanitaria en Gaza, con capacidad estimada para albergar hasta 600.000 desplazados internos.
Aunque presentada como una solución provisional ante el desastre humanitario que se vive en la franja, la iniciativa ha despertado preocupaciones incluso dentro del propio gabinete de seguridad israelí. Se estima que la implementación del proyecto podría tardar varios meses y, aún más delicado, poner en peligro las negociaciones para la liberación de los rehenes. La propuesta de establecer una ciudad humanitaria, una zona protegida, cercada, con acceso regulado y supervisión internacional, se basa en experiencias pasadas en conflictos similares, como los campos de refugiados en Sudán del Sur, Kosovo o incluso Siria. Sin embargo, en el caso de Gaza, el contexto es más volátil y políticamente sensible. Desde el punto de vista militar, las fuerzas de defensa de Israel consideran que reagrupar a los civiles en un único sector facilitaría la diferenciación entre combatientes y no combatientes, permitiría operaciones más quirúrgicas sin comprometer la seguridad de la población civil. No obstante, múltiples voces críticas, tanto dentro del gobierno israelí como en organizaciones internacionales, han advertido sobre los enormes desafíos logísticos, éticos y políticos de la iniciativa. Construir una ciudad de emergencia para cientos de miles de personas requiere infraestructuras básicas de saneamiento, agua potable, electricidad, hospitales de campaña y sistemas de distribución de alimentos. Todo esto en un territorio bajo constante ataque y con accesos severamente limitados. El domingo por la noche, los altos mandos militares de Israel tenían previsto advertir al Gabinete de Seguridad sobre los riesgos estratégicos de esta propuesta, principalmente por su posible interferencia con las negociaciones en curso para la liberación de los rehenes. La simple percepción de que Israel intenta mover a la población palestina de manera masiva, aunque temporalmente, podría ser utilizada por Hamás como argumento propagandístico ante el mundo árabe. Mientras tanto, las calles de Jerusalén y Tel Aviv permanecen tensas. Los ciudadanos israelíes siguen esperando noticias concretas sobre los avances en las negociaciones de cese al fuego, que en los últimos días parecían haber alcanzado un punto de inflexión. Durante la última semana, funcionarios israelíes y estadounidenses manifestaron un elevado grado de optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo inminente. Sin embargo, los diálogos permanecen estancados desde hace 4 días, sin consenso sobre uno de los temas más delicados. ¿Hasta qué punto Israel estaría dispuesto a replegar sus tropas bajo los términos de un eventual acuerdo? Ese detalle específico, el trazado exacto de la línea de retirada del ejército israelí, podría definir el éxito o el fracaso de todo el proceso negociador. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás podría concretarse en menos de una semana. Una declaración que, aunque optimista, ha sido recibida con escepticismo por parte de la prensa internacional, debido a repetidos anuncios similares que nunca se materializaron. Acompañado por su enviado especial para Oriente Medio, el empresario Steve Witkoff, Trump reafirmó su compromiso personal en la mediación del conflicto, afirmando que mantiene diálogos directos con representantes israelíes y cataríes. Sin embargo, desde Doha, capital de Qatar y sede de las conversaciones multilaterales, las señales que llegan son contradictorias. En declaraciones recientes, el expresidente Trump dijo lo siguiente: «Estamos hablando de Gaza y esperamos resolverlo durante la próxima semana. Veremos qué sucede». Su enviado especial, Steve Witkoff, empresario del sector inmobiliario y asesor cercano a Trump, también expresó un tono optimista luego de mantener conversaciones con funcionarios cataríes. Qatar, como se sabe, ha sido el mediador central entre Israel y Hamás desde el inicio del conflicto. Sin embargo,
fuentes palestinas revelaron a la prensa que las negociaciones en Doha están efectivamente estancadas. Las delegaciones no logran acordar los puntos más sensibles del posible alto el fuego, particularmente aquellos que se refieren a la retirada del ejército israelí de la ciudad de Rafah, ubicada en el extremo sur de la Franja de Gaza, junto a la frontera con Egipto. La ciudad de Rafah se ha convertido en símbolo del conflicto. Para Israel, representa uno de los últimos bastiones logísticos de Hamás. Para los palestinos, es uno de los pocos puntos por donde aún entra ayuda humanitaria y por donde pueden escapar los desplazados. Según los negociadores, Hamás exige mejoras en las condiciones del alto el fuego, en especial aquellas que garanticen la retirada total de las tropas israelíes de las zonas urbanas y el retorno seguro de los civiles desplazados. Israel, por su parte, insiste en mantener cierta presencia militar hasta que todos los rehenes sean liberados y los túneles terroristas destruidos. Frente a este estancamiento, Israel prepara nuevos mapas con posibles líneas de retirada para presentar a los mediadores internacionales, entre ellos Egipto, Qatar, Estados Unidos y representantes de la ONU. La esperanza es que estas nuevas propuestas logren destrabar los puntos más conflictivos de las negociaciones. No obstante, analistas advierten, cualquier acuerdo que deje insatisfechas a las partes podría colapsar fácilmente, sobre todo si hay presiones internas. En Israel, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu enfrenta divisiones dentro de su propio gabinete, donde algunos exigen continuar la ofensiva militar hasta la eliminación total de Hamás. En medio del estancamiento en las negociaciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró su posición firme. No habrá fin de la guerra sin la eliminación total de Hamás, su desarme completo y el retorno seguro de todos los rehenes israelíes. En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Netanyahu habló abiertamente sobre el coste humano del conflicto y de cómo las familias israelíes, incluso las de ministros de su gabinete, viven con la angustia de tener hijos combatiendo en Gaza. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, también rompió el silencio desde Omán, donde se reunió con el ex primer ministro británico Tony Blair. Abbas dejó claro que jamás no debe gobernar Gaza tras el fin de la guerra. Durante una entrevista televisiva, Netanyahu afirmó: «Cualquiera que tenga un hijo combatiendo en Gaza sabe lo que está en juego. El costo es personal, doloroso y real para todos nosotros». Sus palabras buscaron humanizar el esfuerzo de guerra, mostrando que incluso los líderes están emocionalmente involucrados. Elogió a sus ministros y explicó que los israelíes hablan sobre sus pérdidas en susurros, casi como un pacto silencioso de dolor colectivo. A nivel interno, el primer ministro enfrenta, por un lado, la presión internacional para lograr un alto el fuego. Por el otro, la expectativa del pueblo israelí por una victoria militar contundente. La liberación de los rehenes sigue siendo la principal demanda ciudadana, mientras que la prolongación del conflicto genera riesgos tanto diplomáticos como de estabilidad política. Varios desafíos. Mientras tanto, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, defendió una propuesta que gana fuerza entre los sectores moderados: que la Franja de Gaza pase al control de la Autoridad Palestina después del conflicto, excluyendo completamente a Hamás del escenario político. Abbas también pidió el desarme del grupo, la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes y al mismo tiempo la liberación de prisioneros palestinos encarcelados en Israel. Su declaración, moderada y alineada con intereses occidentales, intentó demostrar a la comunidad internacional
que existen alternativas diplomáticas viables para el día después del conflicto. No obstante, la propuesta encuentra fuerte resistencia por parte del gobierno israelí. Netanyahu y sus aliados rechazan la idea de devolver Gaza a la autoridad palestina, alegando que ésta ha fracasado en el pasado al intentar controlar a los grupos armados y que ya no posee legitimidad política, especialmente entre los jóvenes palestinos. Aún así, analistas creen que la postura de Abbas reabre la posibilidad de una solución de dos estados, sobre todo si la reconstrucción de Gaza es liderada por organismos multilaterales y supervisada por potencias regionales como Egipto, Jordania y Arabia Saudita. El escenario sigue siendo altamente inestable, pero el movimiento de líderes moderados reaviva una esperanza: que el conflicto no termine únicamente en un silencio militar, sino con una transformación política real y duradera. Mientras Estados Unidos y Qatar mantienen el liderazgo de las negociaciones para lograr un cese al fuego en Gaza, crecen las críticas hacia el papel del gobierno qatarí. Para muchos analistas, Qatar no actúa como... A pesar de presentarse como un aliado estratégico de Estados Unidos y de albergar la mayor base aérea estadounidense en la región, la base aérea de Al-Udeid tiene un historial documentado de financiamiento a grupos extremistas. El régimen qatarí habría destinado hasta $30 millones mensuales en apoyo directo a Hamás, fortaleciendo su infraestructura militar y aparato propagandístico, incluso antes de los ataques del 7 de octubre. Además, varios líderes clave de Hamás residen cómodamente en Doha, bajo protección diplomática, lo que genera serias dudas sobre la verdadera disposición de Qatar a contribuir con el fin del conflicto. Schanzer argumenta que, mientras estos líderes no sean expulsados del territorio qatarí, cualquier negociación de paz será meramente superficial. También lanza fuertes críticas a la postura de diversas administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, que según él han mantenido relaciones cercanas con Qatar, ignorando su doble papel en la región. Desde George W. Bush hasta Obama, Trump y Biden, todos han catalogado a Qatar como un aliado no miembro de la OTAN, a pesar de las evidencias que lo vinculan con grupos designados como terroristas por Washington. Esta relación no solo se debe a alianzas políticas, sino a intereses estratégicos muy concretos. La base de Al-Udeid está valorada en más de $8.000 millones y es considerada vital para las operaciones estadounidenses en el Medio Oriente. Además, Qatar invierte masivamente en Estados Unidos. Universidades, medios de comunicación, firmas consultoras, infraestructura energética e incluso campañas de lobby político. Es lo que algunos llaman el poder blando del gas. Con una población de apenas 330.000 ciudadanos nativos, Qatar posee entre el 10% y el 12% de las reservas energéticas del mundo. Este poder económico le ha servido como escudo diplomático, garantizando tolerancia internacional a pesar de sus prácticas controvertidas. Cualquier acuerdo de paz que deje intacto a Hamás y mantenga a sus líderes protegidos en Doha será, inevitablemente, temporal. Para avanzar hacia una solución real, propone como condición la liberación inmediata de los rehenes israelíes y el exilio forzoso de los dirigentes de Hamás, una medida que, según él, abriría el camino hacia una estabilidad regional duradera. Mientras tanto, en Washington crecen las divisiones. Una parte del Departamento de Estado insiste en mantener a Qatar como aliado e intermediario, mientras que un número creciente de voces en el Congreso pide sanciones y una revisión profunda de la relación bilateral. A pesar de la brutalidad del conflicto, la atención internacional se está centrando cada vez más en la situación humanitaria dentro de Gaza.
Estados Unidos e Israel trabajan coordinadamente para garantizar que la ayuda llegue a los civiles y no caiga en manos de Hamás, como ha ocurrido repetidamente en el pasado. Una propuesta que vuelve a cobrar fuerza es la de establecer una ciudad humanitaria, un espacio protegido que concentraría a la población desplazada y permitiría una mejor organización de la asistencia. Pero más allá del alivio humanitario, algunos analistas señalan que este movimiento podría significar el principio del fin del control de Hamás sobre la Franja de Gaza. Con los bombardeos constantes y barrios enteros reducidos a escombros, la situación en Gaza ha sido calificada por agencias humanitarias como catastrófica. Se estima que más de 1,5 millones de palestinos han sido desplazados internamente, viviendo sin acceso regular a agua potable, electricidad o medicamentos básicos. A pesar de su carácter vital, la ayuda humanitaria internacional enfrenta numerosos obstáculos: bloqueos fronterizos, rutas de entrega inseguras y el riesgo de incautaciones por parte de milicias armadas. En este contexto, ha resurgido una propuesta logística y estratégica conocida como la ciudad humanitaria. Inspirada en modelos aplicados en Sudán del Sur, Bosnia y Siria, la idea plantea la creación de una zona fortificada con supervisión internacional, donde se garantice infraestructura básica mediante la cooperación de organismos multilaterales como la ONU, la Unión Europea y ONG especializadas. El establecimiento de esta zona podría marcar un punto de quiebre definitivo para Hamás. Al perder el control sobre la distribución de alimentos, refugio y asistencia médica, el grupo también perdería su capacidad de gobernar y su legitimidad entre la población civil. Cuando las personas dejen de depender de Hamás para sobrevivir, su poder político y funcional se verá severamente debilitado. Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los altos mandos militares del grupo han sido eliminados. Lo que queda, según informes, son combatientes de bajo rango, muchos de ellos adolescentes sin formación militar formal, que operan de forma improvisada, utilizando explosivos caseros o emboscadas en zonas urbanas. Es un escenario típico de guerra asimétrica de desgaste, pero cada vez con menor efectividad. En paralelo, el apoyo regional al grupo se está desmoronando. Qatar enfrenta presión internacional creciente, mientras que Irán sufre sanciones cada vez más duras. Como resultado, las fuentes de financiamiento se están agotando rápidamente. En un giro inesperado, la propuesta de una ciudad humanitaria, antes rechazada por varios países árabes, ahora comienza a verse como un mal necesario frente al caos reinante. Curiosamente, la idea fue mencionada por primera vez públicamente por Donald Trump a inicios de 2024, y en ese momento fue recibida con fuertes críticas internacionales. Pero apenas unos meses después, varios gobiernos que antes se oponían han comenzado a considerarla una solución viable. Si se implementa con éxito, esta zona humanitaria podría convertirse en el modelo para una futura etapa de reconstrucción, con retiro gradual de tropas, creación de una fuerza policial supervisada por potencias regionales y quizás incluso el inicio de un nuevo capítulo para Gaza, sin Hamás en el poder. El objetivo ya no sería solo proteger a los civiles, sino redefinir por completo el equilibrio de poder en la región. Mientras continúa la guerra en Gaza, otro frente ha dejado huellas profundas en el corazón de Israel. Hace un mes, Irán lanzó una serie de ataques con misiles balísticos de largo alcance, impactando directamente en áreas urbanas israelíes, incluyendo la capital económica del país, Tel Aviv. Los daños han sido devastadores. Edificios residenciales colapsados, comercios destruidos, barrios enteros transformados en escombros, y lo más doloroso, víctimas civiles. A medida que el gobierno evalúa el costo humano y económico de esta ofensiva, surge una nueva preocupación nacional.
¿Está Israel preparado para enfrentar este tipo de amenaza en el futuro? El impacto de los misiles iraníes sobre Tel Aviv ha sido comparado por analistas con el peor ataque directo contra civiles israelíes desde la Guerra del Golfo. De acuerdo con la Autoridad Tributaria de Israel, más de 50.000 solicitudes de compensación fueron registradas solo en el último mes, sumando más de 305 millones de shekels pagados hasta ahora en indemnizaciones. Entre los más afectados están residentes y empresarios de Tel Aviv, Ramat Gan y Rehovot, donde la destrucción fue más severa. Muchas familias perdieron sus hogares y pequeños comerciantes vieron cómo décadas de esfuerzo quedaron reducidas a escombros. Una de las historias que más conmovió al país fue la de Leia Moscara, cuidadora filipina de 49 años, herida en junio tras el impacto de un misil en su apartamento. Luego de múltiples cirugías y semanas en cuidados intensivos, falleció el domingo pasado. Su cuerpo fue trasladado a Filipinas para el funeral. Su muerte reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes durante los conflictos armados, muchos de los cuales viven sin acceso a refugios adecuados o medidas de protección mínimas. La tragedia ha provocado un intenso debate público en Israel. ¿Cómo proteger mejor a la población civil frente a ataques balísticos a gran escala? Una de las principales soluciones que ha cobrado protagonismo son los mamad, refugios blindados privados construidos dentro de los apartamentos. Sin embargo, cada uno de estos búnkeres cuesta aproximadamente $60,000, una cifra fuera del alcance de muchas familias. Líderes comunitarios, parlamentarios y urbanistas están impulsando propuestas como incentivos fiscales, subsidios gubernamentales y la construcción de refugios comunitarios subterráneos en los barrios más expuestos. Al mismo tiempo, el miedo se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Las familias discuten planes de evacuación, los niños participan en simulacros escolares de ataque y miles de personas han comenzado a considerar la migración temporal como una vía de escape. La guerra con Irán ha sumado un nuevo nivel de ansiedad a la tensión constante provocada por los ataques de Hamás, creando un ambiente de alerta permanente. Pero para muchos israelíes, abandonar el país no es una opción. La reconstrucción es vista como un acto de resistencia, y proteger a la población civil se ha convertido en una prioridad nacional. Mientras el foco internacional permanece en Gaza y Tel Aviv, otro frente se ha encendido en las últimas semanas: la frontera entre Siria e Israel. El ejército israelí anunció que ha lanzado operaciones militares en el sur de Siria, alcanzando posiciones estratégicas y confiscando toneladas de armas pertenecientes a las fuerzas leales al antiguo régimen de Bashar al-Assad. Una señal clara de que la tensión en la región sigue escalando y que el conflicto podría extenderse mucho más allá de las fronteras actuales. En los últimos días, tropas de la Brigada Regional de Montaña 810, una de las unidades de élite del ejército israelí, lanzaron incursiones en profundidad en el sur de Siria, específicamente en la región del Monte Hermón, cerca de la frontera con los Altos del Golán. La operación resultó en la incautación de aproximadamente 3 toneladas de armamento, incluyendo minas antitanques, artefactos explosivos improvisados y cohetes de alcance medio. El ejército israelí informó que los objetivos pertenecían a antiguos comandos vinculados al régimen de Bashar al-Assad, que, aún después de perder el control parcial del sur de Siria en 2023, mantenían depósitos ocultos de armas, posiblemente destinados a ser contrabandeados hacia Hezbollah en el Líbano. Desde el colapso de la presencia militar regular del gobierno sirio en la región, Israel ha intensificado sus acciones más allá de la línea Alfa, estableciendo al menos 9 puestos militares dentro del territorio sirio, operando hasta 15 kilómetros de la frontera israelí.
Estas operaciones forman parte de la estrategia preventiva de Israel para impedir el traspaso de armamento sofisticado a Hezbollah, que ya posee decenas de miles de misiles en el sur del Líbano. La posibilidad de que grupos alineados con Irán estén rearmando milicias chiíes dentro de Siria es una preocupación directa para el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Además, la inteligencia israelí ha interceptado comunicaciones entre células sirias y elementos de Hezbollah, que indican planes para abrir un nuevo frente de conflicto en los altos del Golán, lo cual podría obligar a Israel a dividir aún más sus recursos militares, ya sobrecargados por los combates en Gaza y los ataques provenientes de Irán. Por ahora, las autoridades israelíes niegan cualquier intención de ocupación prolongada del territorio sirio, afirmando que se trata de acciones quirúrgicas y defensivas, enfocadas exclusivamente en neutralizar amenazas directas y evitar una expansión del conflicto hacia el norte. Sin embargo, los expertos advierten: un error de cálculo podría desatar una reacción en cadena. Una escalada en el frente sirio, sumada a los conflictos activos en Gaza, Cisjordania, Líbano y los ataques de Irán, configuraría lo que muchos analistas describen como un escenario de guerra regional en 7 frentes, algo que ni siquiera Israel, con su poderío militar, podría sostener por mucho tiempo sin un respaldo internacional firme y coordinado. La guerra en Gaza no solo ha dejado un saldo de destrucción en Medio Oriente, también ha desatado una ola de antisemitismo global que se manifiesta en las calles de Europa, en redes sociales, en festivales culturales e incluso en espacios infantiles. Desde incendios provocados en sinagogas hasta mensajes de odio en cuentas de personajes infantiles, la comunidad judía internacional vive con una preocupación creciente por su seguridad, su libertad religiosa y su lugar en las sociedades occidentales. En el Reino Unido, durante el Festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales más grandes de Europa, miles de personas corearon cánticos contra Israel y contra los judíos, incluyendo frases como «Muerte al IDF». Los videos se viralizaron en redes sociales y provocaron indignación entre líderes comunitarios y políticos británicos. En Australia, un caso impactante involucró un ataque a una sinagoga en Melbourne, donde unas 20 personas participaban en una cena de Shabbat cuando un hombre prendió fuego a la puerta principal. El lugar está ubicado a menos de 1 kilómetro de un restaurante israelí que también fue atacado por manifestantes días antes. En Atenas, Grecia, un restaurante kosher recién inaugurado fue vandalizado por un grupo de encapuchados. Las paredes y el mostrador fueron cubiertos con pintadas que decían frases como «Ningún sionista está seguro aquí» y «IDF chocan a los violadores». La policía local investiga el hecho como un crimen de odio, pero hasta ahora no hay detenidos. Incluso personajes infantiles fueron blanco de ataques cibernéticos con contenido antisemita. La cuenta oficial del muñeco Elmo, del programa educativo Sesame Street, fue hackeada por un grupo que publicó mensajes incitando a la violencia contra los judíos. El incidente provocó una reacción inmediata del Sesame Workshop, que calificó el ataque como repulsivo e inaceptable. Esta escalada del discurso de odio ha dejado al descubierto un fenómeno preocupante: el resurgimiento del antisemitismo en espacios públicos, muchas veces disfrazado de crítica al gobierno israelí, pero que cruza los límites de la libertad de expresión y roza la incitación a la violencia. Y así cerramos esta edición especial de Hoy en el Mundo en Revolución, una jornada marcada por intensos desarrollos en múltiples frentes. Desde la ofensiva israelí en Gaza hasta los ecos del conflicto en las calles de Europa, pasando por la creciente preocupación por la seguridad civil dentro de Israel y la fragilidad de las negociaciones internacionales.
Nos enfrentamos a un momento en que la humanidad debe elegir entre la continuidad de la violencia o la construcción de un nuevo escenario, basado en responsabilidad, justicia y, sobre todo, verdad. Desde aquí, nuestro compromiso es seguir informando con rigor, profundidad y respeto por los hechos. Porque entender el mundo no es solo una opción, es una necesidad. Tu suscripción nos permite seguir creando más reportes independientes, sin filtros, y llegar a más personas como tú que buscan información confiable. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si conoces a alguien que debería ver este reportaje, comparte el video ahora mismo. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Reyes y esto fue Hoy en el Mundo en Revolución. Hasta la próxima emisión.